aplauso a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Dile al que está a tu lado, te ves bien hoy domingo. Te ves bien. Vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Digan conmigo amén. Para que vean que vamos a leer la Biblia, hay que ser escriturales, ¿verdad? La iglesia de Cristo, los pastores, cada predicación que usted dé debe ser extraída de la Biblia, debe ser extraída de la palabra de Dios. No podemos pararnos en un púlpito y hablar lo que yo opino, lo que yo pienso. Eso no le importa a Dios. Lo que Dios quiere es que su palabra se dé, para que el pueblo sea edificado, fortalecido, sanado y Dios lo lleve al siguiente nivel. Dice, y te acordarás. En todos estos pasajes usted va a ver, si usted lee todo el libro de Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que Dios a través de Moisés repetidas veces les habla de esta manera. No es solo en una ocasión. Le dice, y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años. ¿Cuántos años? ¿Serán buenos pasar en un desierto 40 años? ¿Quién quiere vivir 40 años en prueba? Porque el desierto es prueba. Dice estos 40 años para afligir. No solo te metió a un desierto, sino para ¿qué dice? Doble. No solo estás en un desierto y ahora te van a afligir para afligir. Tercera, para probar. O sea que Dios te prueba. Dios tiene el derecho de probar a aquellos que profesamos a sus hijos. Dios no va a probar a nadie que no sea su hijo. Dios va a probar a aquellos que somos hijos, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Ahí viene la tercera, la cuarta. Y te afligió otra vez y te hizo tener hambre. Eso sí va más arriba, ¿verdad? ¿Cuándo de ustedes se ponen de mal humor cuando no han comido? ¿Cuándo ustedes se ponen de malas, así como dice, mal humor, ¿verdad? Y te afligió y te hizo tener hambre pero mira, si te hizo tener hambre, dice, Él mismo se encargó de sustentarte con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte, aquí viene por qué te afligió y todo te metió, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Pueden sentarse, ya hemos orado. El título del mensaje se llama La aflicción en el desierto. No solo es que estás en un desierto, sino que hay aflicciones. Pero hay momentos en que Dios permite las pruebas. Hay procesos que Dios los ha determinado que sean así, ¿verdad? Procesar nuestras vidas, dice el propósito en medio de la prueba. Nuestro Dios le dice a Israel, y te acordarás por donde Él te ha traído en todos esos 40 años. O sea, lo que Dios quiere es que aprendas a no olvidar. Lo que Dios quiere dejar claro en el pueblo de Israel y en el pueblo que está aquí hoy sentado, hoy domingo, es dejarlo bien claro, porque lo que antes fue para Israel, las leyes, los mandamientos, los estatutos, de ellos vienen para nosotros. Que todo lo que Dios dejó, las leyes, todo lo que Dios constituyó en el principio, ahora viene a ser para la iglesia. ¿Y cuántos son la iglesia de Cristo? Entonces, el Israel que recibió estas instrucciones, el Israel que recibió estos mandamientos, es el Israel el error más grande que ellos cometieron fue de no haber creído en el Mesías, en el Salvador del mundo. Pero todas esas leyes fueron para ellos, y algunos años la practicaron, algunos meses las practicaban, pero luego se olvidaban de Dios. Ese es el problema. Por eso en todo el libro, hasta el 30, Dios se encarga de repetírselas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Qué te decía tu mamá cuando ibas a traer un mandado, cuando te mandaba a comprar café? ¿Qué te decía tu mamá? Y hay que regresar luego, y hay que apurarse, porque ya sabía que te gustaba el huele y hay que quedarte platicando. Y repetidas veces, y las muchachas quizás le decían, ay mamá, yo ya sé, hombre, ¿por qué me tienes que decir
Dios le está diciendo a Israel, y te acordarás. Y le vuelve a decir más adelante, y te acordarás. Y le vuelve a decir en el otro capítulo, y te acordarás. Y en el otro capítulo, y te acordarás. Porque Dios quiere asegurarse, ¿verdad? Que en verdad los hijos le vamos a obedecer al Señor. Y a los hijos Dios se encarga de repetirte constantemente. Porque lo único que Dios quiere mantener con nosotros es una buena relación. La buena relación con Dios es la que va a manifestar vidas transformadas, matrimonios restaurados y bendecidos, hijos en casa bendecidos, ¿verdad? Finanzas bendecidos. La relación que mantengamos con Dios el resto de nuestros días sobre la faz de la tierra nos va a ir muy bien. Es lo único que Dios busca. Dios busca su beneficio. Yo le decía a la gente, porque vamos a llegar más adelante donde dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y yo le decía a ellos, como que si Dios careciera de estima o de dignidad que está pidiendo que lo amemos, si lo que Dios busca como Padre bueno y misericordioso, lo único que Él busca es mantenernos cerca de Él para revelarnos sus secretos, para revelarnos sus bendiciones y todo lo que Él tiene, derramarlo sobre los hijos obedientes. Dios no lo busca eso. El cielo está cargado de bendiciones. Ahora les pregunto, como que estuvieran en oferta, ¿cuánto las quieren? Las van a recibir los hijos. Déjeme decirle, las van a recibir los hijos que se mantengan cerca de Dios como Padre. ¿Qué quería Dios con Israel? ¿Por qué lo saca de la esclavitud? Ustedes saben que a José le dijeron, le dieron una profecía, ¿verdad? Abraham le dijo que su generación iba a ser esclava por 400 años, iban a estar en esclavitud, pero cuando habían pasado algunos más, un poquito más de 400 años, dicen los historiadores, y vemos en la Biblia que dice, y se acordó Dios y escuchó Dios el clamor de su pueblo, y miró cómo los afligían los egipcios, y Moisés, no es casualidad que Moisés, ¿verdad?, cometió un error grave, mató a un egipcio, pero lo mató porque el egipcio estaba golpeando a sus hermanos, ¿verdad?, a sus hermanos, a los hebreos. Entonces miró Moisés y se fue así despacito y llegó, y si lo vamos a decir en este coloquialismo, y se echó al egipcio. Y ahí mismo lo enterró bajo la arena y se fue, y él pensó que nadie lo había mirado. Y a los días viene otro, estaba, dice, riñendo, teniendo riña con su hermano otra vez, y vino a quererlo defender, y le dijo el otro, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés dice, ha sido descubierto mi error, y sale a huir por el desierto. 40 años anduvo huyendo, cuidando las ovejas de su suegro. Pero no es casualidad. Lo que para ti te parece un susto, para Dios eso va a ser una alegría después. Lo que para ti y para mí es un fracaso ahorita, para Dios será una tremenda victoria más adelante. Porque para nosotros nos atormenta, nos atormentamos, nos afligimos. Pero todo lo que es aflicción en el momento, verás que en los años que vienen o en los meses que vienen será motivo de gloria, de poder, de darle a Dios toda la gloria y toda la alabanza. Porque no de los fracasos los hijos de Dios debemos aprovechar a sacar ventajas, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a acercarnos más a Dios y a depender más de Dios. No todo fracaso, mis hermanos, trae pérdidas. O bueno, ningún fracaso debería traer pérdidas para los hijos de Dios. De los fracasos deberíamos sacar las mejores oportunidades para seguir adelante y seguir agarrados de la mano de Dios. Dicen amén. Sí, porque lo que Dios quería con Israel era amarlo, meterlo a una tierra, como le dice, de abundancia. O lo llevaba a una tierra pobre. Lo llevaba a su destino, pero mientras llegaban al destino tenían que ser procesados. Y ser procesado, ¿verdad?, es ser probado, pero nadie quiere el proceso. ¿Cuántos quieren llegar a su destino más glorioso en este día? Pero para llegar al destino vas a tener que pasar procesos. Y Dios le dice acá, número
bendición, porque para donde Dios nos lleva es una tierra gloriosa, poderosa, donde vamos a ver todo tipo de bendiciones, porque para eso Dios nos sacó a nosotros de la miseria. Imagínense ustedes, Dios sacándonos de una vida de miseria para meternos a una vida de pobreza. O sea, que Dios te saque de la miseria para que ahora vivas en escasez prestando. No, le digo a Israel, tú serás cabeza y no cola. Dice, ¿verdad? Tú no pedirás prestado, mas te pedirán a ti prestado. Y esa es la nación que ahora vemos, una nación de Israel súper bendecida en todos los ámbitos de su vida. Pero espiritualmente es una ciudad, una nación pobre, una nación muy pobre. Pero de ahí la miramos, ¿verdad? Son los hombres más millonarios sobre el planeta Tierra. Son los inversionistas. Voy a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Es un pueblo el menos poblado. Son como el 6% de la población en la humanidad, ¿verdad? Pero son el 52% de los más bendecidos, de los más prósperos a nivel mundial. Bueno, eso era en el 2000, como en el 2019, era el 52% con más prosperidad. Ahora en el 2024 ha de haber subido el porcentaje, porque ellos siguen yendo hacia adelante. Pero una de las cosas que ellos hacen es, ellos son fieles con Dios. Segundo punto dice, para afligirte. O sea, ya estás en el desierto. ¿Cuántos de ustedes, algunos han cruzado desiertos? O han pasado o están pasando por desiertos espirituales. Estás pasando por algún desierto y acá dice que para afligirte. Dios afligió a Israel, lo llevó a un lugar donde lo único que podía hacer era depender de Él. O sea que Dios lleva al extremo a los hijos. Los llevó al desierto para que tuvieran, ¿verdad? Ellos decidieron que su prueba durara 40 años. Y los metió al desierto, y en el desierto Dios mismo les dice, y te afligió. ¿Quién afligió a Israel? Dios. ¿Y por qué Dios los está afligiendo? ¿Por qué Dios les está metiendo esa aflicción a ellos? ¿Verdad? ¿Por qué los está afligiendo? Y los lleva para probarlos. Los lleva, la palabra aflicción trae, yo busqué los derivados de la aflicción, trae un montón de solo cosas. Tristeza, pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor, desconsuelo, consternación, sin sabor. Todo eso son los derivados de la aflicción. ¿Habrá algún afligido por acá? Mire todo lo que usted está viviendo si anda afligido. Número 1 dice tristeza. La aflicción trae tristeza, la aflicción trae esa sensación horrible que nadie quiere estar viviendo en un estado de tristeza. Esa profunda tristeza que a veces nos invade a nosotros. Pero hay de tristezas a tristezas, porque hay quienes están viviendo en un estado de tristeza más profundo. Pero viene de estar en el desierto y ahora dice, y te afligió. Viene pesar. Y esa palabra pesar es como lamento, como estar ahí, ¿verdad? Lamentándose, una vida de luto, una vida ahí de decir, ustedes no lo han dicho que alguna vez hubiera hecho. ¿Sí? Hubieras, pero no lo hiciste. ¿Por qué no lo hice? Pero no lo hiciste. Ahora estás viviendo el pesar en tu vida, porque no lo hiciste. Pero hay oportunidades nuevas. En Dios hay oportunidades, ¿sí o no? Esa es la buena noticia, ¿verdad? Te hacen pasar por un desierto y te van a afligir. Y vas a pasar por la tristeza, y vas a pasar por el pesar, y vas a pasar por la pena. Vas a pasar, ¿cuántos han pasado penas? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo salgo de esta? Ya el cobrador está ahí en la casa, en la puerta. Y qué pena que no tengo. Penas. Dios dice, lo hizo pasar por pena, por desolación, vino de todo
desolación que menciona, la aflicción también trae desolación. Quizás el matrimonio está a punto de tronar, quizás el hogar está a punto de tronar, quizás las finanzas están a punto de tronar, quizás los hijos no se están portando bien, estás viviendo ese tipo de desolación, pero yo te tengo una buena noticia: en Cristo Jesús hay vida y hay esperanza si crees en Él. Podrás estar pasando en la desolación ahora mismo, pero mañana va a amanecer para tu familia en el nombre poderoso de Jesús. No siempre te vas a quedar en esa estación. Dios te está probando. Diga conmigo: Dios me está probando. Dile que está a tu lado: te está probando. Mira, te está probando. Pesadumbre. Pesadumbres. ¿Verdad? Todo eso trae aflicción. Nadie quiere tener todas esas emociones juntas. Dan ganas de meterse un tiro. Por eso es que muchos se suicidan. Porque de la aflicción les viene este tipo de sensaciones y llegan a meterse pastillas, se meten un balazo y no quieren seguir vivos. ¿Por qué? Porque están viviendo este estado. Pero miren, no es que el enemigo, era Dios quien estaba probando a Israel. Era Dios mismo el que se estaba cargando, porque el Dios mismo le dice, ¿verdad? Te hice tener hambre, pero te di maná. Qué bonito, ¿verdad? O sea, te hice tener hambre por unas horas, pero ¿sabes qué? Dice que del cielo lloviera el maná para que supieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, dice la Biblia. En los días de escasez, en los días que no tengas para comer, ayuná. Y después del ayuno, el cuervo va a llegar a tu casa y te va a llevar carne en el pico. Porque lo que Dios busca es relación, llevarte a un estado, a un nivel donde tú digas, ¿verdad? Como yo dije hace unos días, estar contra la pared y que te pongan una espada. A veces nos encontramos en ese sitio entre la espada y la... ¿Y ahora qué es lo que tienes nada más en el cuello? La espada. ¿Y qué te queda ahí? ¿Qué te queda cuando estás en esa posición? Pues Dios llevó a Israel a ese estado, a depender de Él. Dios lo que busca es dependencia de Él. Es lo que busca Dios. Si eres rico, ok, pero depende de Dios. ¿Estás sano? Ok, sigue dependiendo de Dios. Lo tienes todo en la casa, gloria a Dios, pero sigue dependiendo de Él. No de tus habilidades. Botemos nuestras habilidades, botemos nuestra sabiduría y dejemos que sea la sabiduría de Dios. Pero no termino todavía. Dice, ¿dónde estábamos? Pesadumbre, tribulación. Tribulación, atribulado. Y Pablo lo dijo de esta manera: ¿quién me separará del amor que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Dice, ni ninguna otra cosa. Se me olvidaron algunas, pero él dice, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes bien, dice, en Él somos cada día más que vencedores por aquel que nos llamó. Y dice nuevamente, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, o sea, estar muerto para Él decir es irse al cielo. Estar vivo, Él dice, voy a testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque lo que produce esta prueba en mi vida es un eterno peso de gloria. Y Él dice, así lo dice Pablo, le dice, en lugar de que esta prueba me debilite, en lugar de que esta prueba me haga renunciar a Dios y desvanezca mi fe, lo que hace es producir un eterno peso de gloria dentro de mí. Y entre más veo la tribulación, más le adoro. Y entre más veo la prueba, más le alabo y agarro el pandero y comienzo a gozarme. Pero hay algunos de ustedes que necesitan adorar y alabar a Dios en medio de la prueba. Pablo lo hizo. Por eso dice, lo que hace esta prueba es producir un eterno peso. ¿De qué dijo?
mencionando, diciendo, la gloria de Dios cae como un peso sobre mí, y en lugar de sentirme seco espiritual, me siento más fuerte ahora en el nombre de Jesús. Dios te va a probar. Hay algunos que los están probando, hay algunos que ya los metieron a la prueba. Están siendo como dice acá, de la aflicción viene la tribulación, viene la congoja. ¿Y sabe qué es congoja? ¿Qué es congoja? Haga un estilo así como está. Ajá, dale. Hermano, ¿quiere comer? Hermano, ¿quiere $2,000? Hermano, ¿quiere un buen New York steak? Hacer cuenta que estás en congoja. Congoja es estar en un estado profundo de congoja. No lo calienta ni el sol. Después de mencionar la playa más bonita y el que vive así, no. ¿Lo puede llevar a Hawái? No. Y no sé, ¿lo puede llevar al cielo? Porque está en un estado de congoja. No hay vida dentro de él o de ella. Está muerta. Está muriendo por dentro. Dios llevó a Israel a una dependencia de él, que lo amara como Dios lo amaba a Israel. ¿Quién es ese Dios que busca que lo amemos? Él no pide que lo ames sin él no amarte, sino en él amarte primero. ¿Con qué amor lo podrías tú amar a él si tú odiabas antes? Primero debe de venir su amor para que tú lo ames a él. Lo sacó de la esclavitud, de la pobreza, lo sacó de toda esa mentalidad de pobreza, de esclavitud que Israel vivía, y les proveyó, les abrió el mar. A ellos les abrió el mar literalmente. No es una historia solamente de que contamos, es una historia que tiene, ¿verdad? Literalmente Dios les abrió el mar, ¿no? Les abrió el mar. O sea, ver esa maravilla. ¿Qué hubieran hecho ustedes y yo al ver el mar abrirse? ¿Qué hubieran hecho ustedes que en la noche venía la columna de fuego para calentarlos en el desierto? Para que sus hijitos no sufrieran de frío. Para que las niñas de los ojos de Dios no sufrieran de frío. Y durante en el día le mandaba una nube de gloria para que no les calentara mucho el sol y no les diera mucho calor, les daba aire acondicionado Dios. El desierto solo era un proceso, no era el final. Tú puedes hacer de tu amargura 20 años, pero Dios no quería 20 años, Dios quería probarte nada más. De ese dolor que estás sufriendo, quizás eran 6 meses y tú lo has convertido en 1 año. Pues hoy Dios te da su palabra como maná para que salgas de esa congoja. Porque no, el desierto no es el final, no es tu destino es el cielo. Pero Israel estaba, los hijitos de Dios, lo voy a llamar así, porque cuando yo leo estos 4 libros, lo que yo veo es una historia de amor. Una historia de paciencia, una historia de Dios volver a levantar a Israel. Te estás adorando a otros dioses, Israel. Te voy a dar una tu corregida, te voy a corregir, pero te voy a seguir amando. Dios los corregía, sí o no los corregía, sí, pero Dios los seguía amando a ellos. Dios nunca los dejó, mató a unos cuantos miles nada más, pero los mató. Porque los contaminados siguen contaminando a otros. Yo dije, los contaminados siguen contaminando a otros. De los 20 años para abajo entraron y de los 21 para arriba se regresaron porque ya estaban contaminados. Y dice que iban cayendo en sus cadáveres en el desierto conforme iban huyendo para atrás. Iban cayendo en el desierto y aquellos iban celebrando la victoria. Dios te ama mucho. Dios
Dios ama a su iglesia. Yo dije, Dios ama a su iglesia. Congoja, amargura. Ya solo aquí me voy a detener, y solo aquí voy a terminar hoy. Pero dice amargura. ¿Quién quiere vivir en amargura el resto de su vida? Tú puedes tener el mejor carro, la mejor casa, pero si vives en un estado de amargura, ¿para qué sirve? Tienes hijos, tienes hijas y vives en amargura, ¿de qué sirve? Y no lo disfrutas. Tienes esposa, ¿verdad? Me voy a detener ahí. ¿Y de qué sirve? Y no la abrazas. Échale esas 200 libras, hermano. ¿O para qué quieres esposa? ¿Para seguirte amargando la vida? Si dice la Biblia que el que halló esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová. Entonces abrázala, disfrútala. ¿Para eso se hizo después el matrimonio o no? ¿O para vivir como perros y gatos? Es que si vive la gente hoy en día, el matrimonio se hizo, fue constituido por Dios y dice la Biblia, honroso sea el matrimonio. Entonces disfruta de tu compañera hoy que está joven, porque cuando ya lleguen a los 80, sigue disfrutándola más. Cuando te vayas al trabajo, despídete de ella con un abrazo, con un beso. Cuando lleguen del trabajo también, dale su beso. No, que verdad tener, ya cuando, como decía nuestro pastor allá, él predicaba antes, decía, y cuando vi estén los dos sentados ahí en el sofá y miren las fotos, oye vieja, ¿y quiénes son estos que están aquí? Pues son éramos nosotros. Ah, de veras. Y nunca te disfruté. Por tonto. Vivía solo peleando, que era rojo. No, que era amarillo. No, que rojo. Y por eso pelearon. Hay que disfrutar. ¿O crees que Dios te quiere ver en ese estado de amargura? Disfrutemos lo que tenemos. Porque todo lo que Dios te da es para disfrutar. Segundo, dolor. Dios hace pasar a Israel por el dolor. Dios lo hace pasar por el dolor para que ellos experimenten que no va a ser el médico, no va a ser el curandero, no va a ser el otro Dios de los Baales, de los amorreos, de los, ¿verdad? Sino que él lo que Dios quería en medio del dolor era que ellos aprendieran a confiar en el único Dios vivo. Dios permite el dolor en tu vida, pero no para que vayas al cirujano, para que busques más de Dios. El dolor del alma, para el dolor del alma no son los cirujanos que tienen la cura, es el Espíritu Santo que está aquí en esta tarde el que te va a curar del dolor. Dolor, desconsuelo. ¿Quién te consuela cuando estás en todas esas emociones que ya llevamos? Nadie. Nadie te consuela. Nadie. No hay, mi hermano, mis amados hermanos, no hay palabras que uno puede darle a aquel que acaba de perder a un ser querido. ¿Qué palabras puedes darle tú que llenen el vacío del alma? Nada. Puedes pasarlo o pasarla abrazándola las 24 horas del día. No va a pasar nada. Solo el abrazo de Dios puede producir cambios sobrenaturales. Y dice, consternación y sinsabor. Cuando ya llegas al sinsabor es porque ya no tiene sabor y ni le siente sabor. Le dije a un hermano el viernes, hermano, quiere comer, me invito unos tacos. No tengo ganas de nada, pastor. De veras, le digo, sí. No quiere comer nada, nada. Unos chicharrones, no tengo sabor. Un sucantito de gallina, y yo digo, ¿y dónde? Si me dice que sí, ¿a dónde vamos a comprar carne de gallina? Estaba enfermo, andaba con mucha temperatura, hermano. Y pasemos pues a comprar unos sueros aquí. Es lo único que va quizás a tomar. Porque no le encuentra sabor a nada. No le dan ganas de nada.
usted pruebas que no le dan ganas de nada, ¿verdad? Pero lo que Dios dice ahí es, te hizo para probarte. Y me gusta, porque ¿sabe qué dice? Para saber lo que había en tu corazón. Ahora aquí viene el meollo del mensaje. ¿Acaso Dios no sabe lo que hay en su corazón? Pero Dios quiere revelarte lo que hay, en verdad, que no es como tú piensas. Dios quiere revelarte la verdad que hay adentro de nosotros. Porque nosotros amamos a Dios cuando todo nos va bien, pero no lo amamos cuando hay pruebas. No queremos adorarlo cuando hay pruebas. ¿O no se quejaron ellos? Tenemos sed. ¿Agua? ¿De dónde venía el agua? Tenemos hambre. ¿Qué hacía llover Dios? ¿Y qué más? Codornices. El maná no es que ya caía de una vez todo como el pan y lo tenían que ir a cocinar también. Y ni eso querían hacer. No querían cocinarlo. Tremendo, ¿verdad? Cuando uno está así, en esa vida. Los afligió, pero era para probarlos, para saber lo que había en su corazón, dice, para afligirte. Dios afligió a Israel o lo llevó a un lugar donde lo único que podían hacer era depender de Él. ¿Saben que Dios lo que Dios busca con los hijos, con las hijas, es como acorralarte, como llevarte a un estado donde tú digas, aquí ya no me queda otra alternativa, sino que aprender o confío en Dios o aquí me muero? ¿Y qué es lo que en ese momento te queda? Es confiar, hablar las palabras en medio del dolor. Vas a clamar a Dios y vas a decir, Dios mío, yo me rindo ante ti y me humillo ante ti porque no me queda otra alternativa. Pero que Dios te tenga que llevar hasta ese estado, qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no amarlo ahorita que está bien las cosas? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no amarlo? Hay quienes Dios los va a meter ahí porque no quiere, discúlpenlo como yo lo voy a usar, no quiere componerse a la buena. Dios los va a tener que meter a ese tipo de aflicciones. Pero ¿para qué llegar a ese extremo si sabes que hoy Dios te envió su palabra a tiempo? Hoy Dios está enviando su palabra a tiempo y fuera de tiempo para decirte que Él te ama y que eres la niña de los ojos de Dios y que también las bendiciones del cielo están abiertas de par en par para tu vida, pero tienes que acercarte y vivir más cerca de Dios. Dependencia, diga conmigo dependencia. Dependencia de Dios. Hay gente que no quiere depender, confía en sus fuerzas y como sabe bien que lo único que necesita es sacarla para el mes. Yo no, hermanos amados, yo necesito ir a trabajar duro para saber mis gastos, para saber, y estamos enfermos, allá vamos y nos metemos con Dios, estudiamos la palabra, buscamos la presencia. ¿Por qué? Porque no podemos parar, tenemos que seguir avanzando en el nombre de Jesús. Podemos detenernos. Lo afligió, no tenía más, dice ellos, que Dios quería hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre, ¿sí o no? Algunos viven de la palabra de Dios porque algunos no viven de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué no viven de la palabra de Dios? Porque viven peleando con la palabra de Dios. No le hacen caso a la palabra de Dios. Algunos no viven de la palabra y Dios lo que quiere es que vivas de la palabra. ¿Verdad que sí? Para afligirte, para probar. Para probar, la palabra probar significa dokimos, así como un dokimos, ¿verdad? Así se en el griego. Un dokimazo, así significa. La busqué, ¿qué es prueba? Y la prueba viene, dice, propiamente para probar, para poner a prueba algo con el fin de demostrar que es aceptable y real. Dios quiere ver que cuando llegues ante Él, que seas auténtico, que seas real. Que una vez que Él te probó y ya Él te hizo saber lo que había en tu corazón, y ahora tú te diste cuenta, porque ¿cuántos podemos decir yo amo a Dios? ¿Cuántos dicen yo amo a Dios? Y si ahorita viene por ahí la persecución y te ponen un arma y te dicen a ti ahorita, cristiano, niega su fe o aquí te matamos, ¿qué vas a hacer? Que no viene. ¿Qué vas a hacer? Porque ahí se revela quiénes
a humillarnos. Digan conmigo, humildad. Humildad, porque es lo que busca Dios. Dice, algunos escritores piensan que la manera en que Dios trabaja la humildad. ¿Quieren saber cómo Dios trabaja la humildad? Dicen, cómo Dios trabaja la humildad en nosotros es simplemente llevándonos a una posición. ¿A una posición de qué? De humildad. Donde tengamos que pedir perdón. Donde tengamos que aprender a reconocer que de verdad necesitamos humillarnos. Porque el que no es humilde le van a enseñar y lo van a llevar a la posición de humildad. Y quizás ya está pasando por esa posición y sigue renuente al cambio de Dios. Porque a veces nos volvemos así, ¿verdad? Nos volvemos de que ya está la prueba en nuestra vida y la prueba te está diciendo, despierta, porque Dios está permitiendo la prueba. Humíllate, reconoce que es Dios al que tú necesitas y es Dios el que te va a dar la salida. Reconoce ahora mismo, humíllate ante Él, humíllate, póstrate, adóralo, alábalo, porque lo que te está viniendo porque no te has humillado lo suficiente y no quieres reconocer que mi palabra ya vino, que su palabra ya vino muchas veces y simplemente quieres seguir así. Quieres seguir haciendo tu propia voluntad y Dios quiere que hagamos su voluntad. Ese estado de humildad es decir, ok, Señor, me rindo ante ti. Me rindo ante ti. ¿Y sabes qué? Haz conmigo lo que quieras hacer. Me tuviste que llevar hasta ese nivel. A ver, o no que Israel estuviera viviendo con los egipcios, no era un estado de vida. No era el pueblo de Dios, pues. Que los hebreos siempre han sido el pueblo de Dios. Los hebreos vienen de José, que vivió en Egipto. Y llegó Jacob con sus 12 tribus. De ahí se multiplicaron y se convirtieron en millones. Y de ahí viene la esclavitud. Israel estaba viviendo en humildad, en un estado de humillación. Pero no habían aprendido, a la altura de Deuteronomio no habían aprendido. No habían aprendido todavía. Ellos querían seguir haciendo lo que ellos querían. Y Dios tuvo que llevarlos a un rinconcito. Y decirles, ¿qué te hace falta? Comida. Okay, te voy a probar por un rato. Porque en el desierto no tenían la abundancia que iban a llegar a tener. ¿Sí o no? Vaya conmigo a Deuteronomio 8. Termino. Deuteronomio 8. 7. 8:7. Porque Jehová tu Dios, dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiendo. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. ¿Cómo es esa tierra? Tierra de arroyos. Miren, de arroyos. Ya no es desierto, ¿verdad? De aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides y de higuera, de granados, de tierra de olivos y de aceite y de miel. Tierra en los cuales no comerás el pan, ¿con qué dice? Con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás. Hay otra versión que dice, y te hartarás. Y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá. Ahí está, ese era el destino. Pero el proceso que está en los versos atrás, el hambre, la aflicción, era la prueba. Pero el destino era el verso 7 en adelante. El verso 7 es el destino, donde dice que vas a entrar a tierras donde hay manantiales, donde hay vegas, donde hay ríos, donde hay fruto, donde hay abundancia. Y más adelante, si lo terminan de leer, dice que hay piedras y hay oro. Y le dice a Israel, y cuando ya estés edificando buenas casas y todo se te multiplique, el oro y la plata se te multiplique, digas en tu corazón, mi poder me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová, porque Él es el que te llevó a ese destino. Lo
que lo adoremos en medio de la prueba, para que lo alabemos cuando hay problemas, cuando hay tribulaciones, y verdad, y el momento amargo que puedas estar viviendo ahora. La buena noticia y la buena palabra es para ti. No te vas a quedar en esa estación, porque Dios extenderá su mano poderosa en el interior de tu ser y te va a transformar, te va a liberar, te va a sanar, te va a quitar el odio, la amargura, el dolor, toda esa lista que miramos ahí, ¿verdad? Todas las penas, todas las tristezas, la tribulación. No te vas a quedar en esa estación. Pero sal hoy de ese lugar, ponte de pie. Y te voy a leer el último pasaje. Gracias. Este está así como, mira. ¿Visto cuando los chicos le hacen? San Juan 3:16. Como he recitado de memoria, pero nada más recitado. Vengan los músicos a cantar acá. O pónganme un buen canto ahí. Mire lo que dice San Juan 3:16. ¿Están listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién